Las noticias también son noticias. Le invito a que, mire, le preparé, me dijeron que le gustaba el café en grano, ¿es verdad o no? Sí. Sí, me encanta el café en grano. Ya, le trajimos café en grano. No me puede faltar, así que te lo agradezco mucho porque no había alcanzado en la mañana a tomarme el café en grano, porque no había donde estaba. Sujete el micrófono, yo le hago el café. Oiga, Ya. ministra, ¿cómo ha estado este tiempo? Porque han sido días difíciles. Le propongo el primer tema, lo que tiene que ver con el sexto retiro, el 10%. Ustedes han negado ahí, ha sido una lucha férrea, se cumplió el año desde que se rechazó el Sí. proyecto de reforma constitucional. ¿Por qué en contra, básicamente? ¿Cuáles son los motivos? Si quiere yo se los puedo hasta anotar en la pizarrita. Bueno, mantenemos la misma posición desde que asumimos, ¿no? Nuestra meta era poder combatir la inflación y tener un buen manejo fiscal, un buen manejo de la finanza, al mismo tiempo que apoyamos a la ciudadanía, pero tratando de que esto no se descontrole, ¿no? Porque ya teníamos una economía sobrecalentada. Y eso generó la inflación, generó problemas en la economía familiar, porque esta cuestión no es solo la macroeconomía y la preocupación por las cifras macroeconómicas, ¿no? Sino que tiene que ver con cómo eso al final impacta en la economía familiar, en la economía de bolsillo. Y la inflación impacta en la economía familiar. Entonces hay que romper el círculo vicioso, porque como el costo de la vida aumenta por la inflación, claro, está la demanda por apoyo del Estado o retiros. Y los retiros, a diferencia de los apoyos estatales, como más focalizados o dirigidos, generan nuevamente más inflación. Entonces se vuelve a presionar al Estado por más ayuda y luego con los retiros más inflación. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso y hemos estado logrando hacerlo. Ya. ¿Y por qué la gente abraza tanto el otro discurso? Decir, no, si esto de la inflación no es tan así, hay otros factores, qué sé yo, y es bien popular. Independientemente que ha perdido la popularidad, pero es bien popular ese otro discurso y que ahora se están negando a la sal y el agua, dicen. Antes votaron distinto. Bueno, es que claro, los retiros han sido una política excepcional, un tanto desesperada que tuvimos que optar en un momento, ¿no? Como país, por la pandemia, porque no, la gente no podía salir a las calles, el trabajo había disminuido. Y se requería esa medida excepcional, pero la regla general, hay que volver a la regla general. Los fondos de pensiones son para pagar pensiones, no son un cajero automático. Claro. ¿No? Entonces tenemos que retomar esa concepción mientras que vamos desde el Estado entregando ayudas económicas, ¿no? Como lo hemos estado haciendo. Hoy día logramos acordar un aumento del salario mínimo nuevamente histórico, que adelantar los 500.000 pesos en vez del último año de gobierno, que lo alcancemos al 2024, partiendo este año. El paquete de ayudas económicas, el bolsillo electrónico familiar, que parte ahora en mayo, que es como básicamente funciona como una tarjeta de alimentos, ¿no? ¿Cuál diría que son los top 3 de ayudas para la familia, para quien nos está viendo en la casa, que tiene la ficha de protección social, cierto, que tiene su porcentaje y que recibe estos beneficios? Los tres que no se pueden perder, porque lamentablemente se pierde mucho. Sí, bueno, la duplicación del bono marzo en primer lugar, ¿no? El aumento del salario mínimo, que es algo más estructural, diría en segundo lugar, que ahora va a alcanzar los 500.000 pesos, el bolsillo familiar electrónico. Lo anotamos acá, bolsillo familiar electrónico, yo se lo anoto. Sí. Siga nomás. Bolsillo familiar electrónico, ¿Ya? que es un subsidio para la compra de servicios básicos, particularmente alimentos, ¿no? Perfecto. Que es como que al final absorbe el aumento por IVA, salta el aumento. Y eso es por carga, se puede acumular si es que no haces uso en un mes del subsidio. Es que eso es parte de todas las personas que tienen, por ejemplo, la asignación de familiar permanente, el bono marzo, tienden a finalmente recibir esto, que se carga las cuentas RUT. Perfecto, la cuenta RUT. Entonces tú vas comprando, vas consumiendo y luego se te va cargando un porcentaje del consumo. Ah, perfecto. Que tiene un tope, pero también se acumula. ¿Y lo sabe ocupar la gente ya desde Mira, eso? es que vamos a instruir más eso y vamos a entregar toda la información porque a partir de mayo se empieza a implementar. Ya. Entonces, a partir de mayo empiezan a hacerse las transferencias a las cuentas RUT. Y eso tiene una modalidad un tanto automática, ¿no? Para las cuentas RUT. Ahora, el 95% de la gente que recibe beneficios tiene cuenta RUT, o sea, ese no sería un problema. Claro, y si no tiene, igual se pueden habilitar otras tarjetas, pero esto va a funcionar principalmente por cuenta RUT. Entonces, el bolsillo familiar electrónico es una innovación que estamos haciendo y yo creo que va a tender a ser más permanente. De hecho, el compromiso respecto a la negociación con la CUT, ahora la última de llegar a los 500.000 pesos. Lo voy a poner acá, sueldo mínimo. Sueldo mínimo 500.000 pesos. Es que el bolsillo familiar electrónico se extienda hasta el 2024. Nosotros lo teníamos pensado a unos meses nomás, sobre todo el primer trimestre de este año, que sabíamos que iba a seguir siendo un poco complejo para la familia, y la idea es poder extenderlo, junto con los apoyos a las pymes, porque cuando aumentamos el salario mínimo a 400.000 pesos el año pasado,
lo hicimos también con un apoyo a las pymes, para poder absorber esa carga, ¿no? O hacerse cargo más bien de ese pago. Y una tercera, dice usted. Había dicho bono marzo. Bono marzo, ¿cierto? Que se duplicó de forma excepcional. Sí. Ahora, hay unas cosas que son permanentes y que a lo mejor no se contabilizan porque no son transferencias directas, pero sí son un ahorro importante. Por ejemplo, los asociados a salud. Nosotros avanzamos el copago cero. El copago cero involucra a toda la gente que está en FONASA de los tramos más altos, ¿no? Los que usualmente, aún estando en FONASA, tenían que pagar un diferencial. Y como tenían que copar, bueno, a veces lo hacían atendiéndose en el sistema privado, y eso generaba, obviamente, por la modalidad libre elección, un costo, pero lo hacían en el sistema público, también tenían que pagar. Ahora. Y ya no pagan nada, entonces pueden ahorrarse por atenciones médicas, por operaciones, ya ahí son rangos mucho mayores, estamos hablando de 600.000 pesos, 1.000.000 de pesos, una consulta médica de 40.000 pesos, etcétera. Entonces, el bolsillo familia electrónico, copago, Simón, está también la rebaja de los medicamentos. ¿Se acuerdan que en los anuncios metimos como 6.000 medicamentos más, si mal no recuerdo, para que se produjera la rebaja? Entonces, cuando hablamos del costo de la vida, también hablamos del costo de los remedios, los medicamentos, sobre todo para las personas mayores. Este es su dossier, digamos, para decirle al Parlamento, ¿sabe qué? No es necesario sacar el retiro porque tiene costo en contra. Hagamos una cosa, abramos la conversación al panel, que está Eduardo Fuentes en el estudio, está la Mari, que vamos a conversar de este y otros temas, porque claro, está ahí en el debate, se cumple el año ayer. Yo lo pensaría en otra lógica, sí, claro. Porque esto no es como que le hace la competencia a un retiro. Porque tiene otra dimensión la discusión de los retiros, que no es como que compite en transferencia directa a la familia, no se trata de eso, se trata de manejar la política pública en materia de apoyo a las familias de manera responsable, siendo que al mismo tiempo logramos no contribuir con ninguna medida a que la inflación se mantenga en nuestro país o que vuelva a ir en aumento. Oiga, ha hecho la magia como 3 veces. Y tiene razón la gente que no es el único factor. Y eso es verdad. Si tampoco aquí no le damos la suerte entre gitanos. Obviamente que la inflación no se produce solo porque se hizo una política expansiva en gasto fiscal con ayuda durante la pandemia. No, por supuesto, hay varias razones. La guerra de Rusia contra Ucrania, o sea, hay factores internacionales también. Ya, pero me tiene nervioso. Tómese el café mientras nos pregunta la Mari y el Eduardo, porque ha hecho la Mari como 4 veces. Dale, Mari, te escuchamos. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Bueno, hoy día vimos un hecho lamentable, ministra. Nuevamente en regiones vemos balaceras, que se habla de suspensión de clases, lo veíamos en Valparaíso hace una semana atrás, ahora lo vemos en Calama. Por lo mismo le quería preguntar, terminaron 2 personas fallecidas, balacera a una comisaría, después en un terminal de buses. Ministra, con la ley que se aprobó, con los proyectos de ley, con las medidas que ustedes están realizando como gobierno, ¿qué tanto pueden asegurarle a la gente que hechos como este vamos a dejar de verlos o en cuánto tiempo? Bueno, lo que vimos en Calama y lo que estamos viendo en distintas comunas del país es la puesta en evidencia del problema que hemos constatado, ¿no? Que ha aumentado los delitos violentos, que ha aumentado el poder de fuego y por lo tanto también el temor de la gente, porque ya no es solamente que te roben, sino que en el acto del robo usan un arma y eso puede terminar en una situación fatal. Por eso dentro de las comunas que están consideradas en el plan Calle Sin Violencia está Calama, porque justamente en conversación con las distintas instituciones correspondientes, particularmente las policías y las instituciones que están viendo el avance en materia de crimen organizado y presencia de armas, se establecieron bajo distintos criterios que Calama era una comuna que había que intervenir con este plan, ¿no? Que es un plan más intensivo, que tiene que ver con la presencia de bandas organizadas, la presencia de narcotráfico, la presencia de armas y tráfico de armas, el aumento de los homicidios, deterioro barrial, impunidad penal, que es algo que también es uno de los problemas centrales, ¿no? Claro, que pero con esas medidas y no se establece cuáles son las responsabilidades. En este caso deberíamos apuntar justamente a ese tipo de criminalidad, a este tipo de situaciones, ¿no? Porque el plan, hay muchos planes en el Ministerio del Interior que se están ejecutando y otros que se van a ejecutar, ¿no? No es el único el plan Calle Sin Violencia, pero el plan Calle Sin Violencia está diseñado y pensado particularmente para enfrentar los delitos violentos,
y las comunas que concentran mayores niveles de homicidio, presencia de armas y narcotráfico. Entonces, por eso esta Calama considera ahora. Claro, lamentablemente está pensado para mayo el resto de las comunas, estamos partiendo en Santiago. Todos los esfuerzos institucionales están haciendo para adelantar lo máximo posible estos planes de intervención, pero claro, requieren una coordinación institucional, ¿no? En esto no es solamente lo que puede hacer la policía, esto también, o la PDI, ¿no? Los carabineros y la PDI, sino que también lo que puede hacer el Ministerio Público, ¿no? La Fiscalía, el tener un fiscal especial y permanente para lo que es la persecución de este tipo de delitos, particularmente los homicidios, coordinando equipos para esclarecer los hechos es fundamental, porque o sea, que detengan a los responsables y que después terminen. Ya, pero entonces, ministra, con este plan, ¿no? ¿Usted le podría garantizar a la ciudadanía? No los movilizamos a otros territorios. Ministra, entonces con este plan, según lo que usted nos dice que ataca, usted nos dice que este plan principalmente ataca hechos como este. Entonces, ¿le podría garantizar a la ciudadanía que en las ciudades que comienza este plan vamos a dejar de ver hechos como este? ¿No vamos a tener que hablar más de suspensión de clases en las comunas donde se aplique? A ver, perdón, mira, estos planes están diseñados y pensados para combatir este tipo de criminalidad. En Alto Hospicio lo logramos, ¿no? Logramos hacer una intervención y tuvo resultado. Y lo que nosotros podemos garantizarle a la población es que este plan, en la medida que se pueda ejecutar, que esté bien coordinado, debiese tener resultado. Ahora, la delincuencia, lo que nosotros tenemos que hacer en esto es mínimo contener y idealmente hacer retroceder, ¿no? Claro. Eso es lo que estamos buscando con estas intervenciones. Entonces deberíamos tener que empezar a ver menos de este tipo de situaciones, porque los colegios no se pueden estar interrumpiendo producto de balaceras. Exactamente. Y eso, oiga, ministra, trabajo, entendemos la decisión de los sostenedores al final, pero esto debería disminuir considerablemente si es que hacemos y todos contribuimos, ¿no? A que el plan del gobierno pueda tener resultados. Ministra, la llevo a otro ámbito, porque la estamos viendo ahí y esas son buenas noticias las que le dan a conocer a la ciudadanía, el bolsillo familiar electrónico, la cuenta RUT, el sueldo mínimo de 500.000 pesos para el año 2024, el bono marzo, pero ha habido algunas voces, particularmente de las pymes, que han dicho que no han sido considerados, particularmente con el tema de las 40 horas o las 500.000 pesos de bono, o sea, de sueldo mínimo, que no se les ha considerado, que son ellos los que tienen que pagar finalmente ese ingreso, que nadie lo escuchó. ¿Qué le podría decir usted a ese sector? A ver, a todos se les ha escuchado. Respecto a las pymes han sido parte de los diálogos tanto para la reforma tributaria como para la reforma de pensiones, como para las 40 horas y en todos los debates sobre salario mínimo. Yo quiero poner en la mesa, ¿cierto?, algo que son hechos concretos, ¿no? El salario mínimo de los 400.000 pesos se aprobó en el Congreso Nacional fruto de un acuerdo que se tuvo con las pymes, ¿no? Que incorporaba un subsidio y un apoyo del Estado a las pymes para poder enfrentar este aumento del costo por remuneraciones. Ahora también en el compromiso que se alcanzó con la negociación de la Central Unitaria de Trabajadores el lunes pasado, de pasar de los 400.000 pesos a los 500.000 pesos, también está considerado la conversación con las pymes. Se han sostenido reuniones, el ministro de Economía esta semana también va a seguir, si no me equivoco, ¿qué día es? ¿Miércoles? El miércoles. Creo que es mañana jueves, también van a seguir esas conversaciones para poder llegar a un acuerdo y un entendimiento respecto a este apoyo. Por lo menos nosotros lo que hemos dicho es continuar con lo que entregamos en la negociación pasada, ¿no? Que era un subsidio a las pymes para poder enfrentar el alza del salario mínimo a 400.000 pesos. Y en las 40 horas también, de hecho, en las 40 horas, el sello de las 40 horas que hemos estado entregando, la mayoría, el 90% han sido pymes las que se han incorporado a las 40 horas. Pero además en la ley se establece la gradualidad de los 5 años para que las pymes se puedan adaptar en estos 5 años de implementación de la reducción de jornada laboral. Y además las líneas del CENSE para acompañar a las pymes en capacitación, en reorganización de los tiempos para mejor productividad, etcétera, etcétera. Y eso está abierto para todas las pymes, ¿no? Entonces, 7 de cada 10 empleos los produce la pyme. Sí, no, tremendo. Totalmente. O sea, son muy importantes y por eso siempre han estado sobre la mesa. Ahora, algunas cosas puede que es producto de las negociaciones, ¿no?
que piden un poco más de lo que ofrece el gobierno, etcétera, pero ¿Ministra? siempre han estado consideradas. Sabemos que tiene que irse a la pauta. 3 preguntas de respuesta rápida. ¿Estaba bueno el café primero? Sí. Estaba bueno. Qué bueno que nos arrugamos Lo con otro, eso. ayer el presidente se molestó porque lo tomaron con algunas imágenes de él trabajando en la oficina y bajó y habló ahí a la prensa. ¿Eso qué es? ¿Censura o es la libertad propia del presidente que no se lo grabe en su lugar de trabajo? El presidente tiene y todos tenemos una muy buena relación con los periodistas que trabajan además todos los días en La Moneda, los vemos día a día, la copucha, la famosa copucha. Y él le hizo una observación respecto a como los límites del espacio, los periodistas le dieron su apreciación y un acuerdo, se dieron de la mano y todo bien, ¿ya? Y en una democracia, evidentemente, lo fundamental es la libertad de prensa, que los periodistas pueden hacer sus puntos, que nosotros podamos hacer nuestros puntos también a los periodistas, es parte del ejercicio de la democracia, ¿eh? Así que más que eso, la verdad, no sucedió nada más. O sea, hubo un intercambio y un entendimiento que terminó además con las manos tomadas. Terminemos así entonces. Así. Perfectamente. Oiga, ministra, quiero agradecerle la disposición de hablar con nosotros. Sabemos que tiene una nutrida agenda. Le voy a quitar el micrófono. Ya. Permiso. Usted sabe que esto no lo hacemos mucho de pasarle el micrófono al entrevistado, pero bueno. No es noventero, es europeo. Es Eduardo Bozo, el genio creativo en esto. Así que es bonito. Pero oiga, muchas gracias. Le dejamos su café. Despedimos desde Forestal acá en esta linda casa, porque las buenas noticias también son noticias. Acá hablando de todo con la ministra vocera de Gobierno. Con pizarra. A esta pareja es que aprobemos la reforma de pensiones para poder aumentarle las pensiones. Esa es la gran batalla que todo Chile espera. Claro, después de esta casa linda que se le ha entregado, ojalá podamos subirle las pensiones. Así que requerimos pronto un acuerdo en el Congreso para aprobar la reforma. Eduardo Mari, vamos con ustedes allá desde Santiago. Nos quedamos en este bello día acá en la ciudad de Jardín. Gracias, Simón. Gracias, ministra, por supuesto.